Hola, seguramente la mayoría ha oído hablar sobre la dualidad onda-partícula. Ya saben, este fenómeno cuántico raro que nos dice que las partículas son en realidad ondas, que pueden estar en dos lugares a la vez, etc. Pero, ¿realmente sabes de dónde surgió esta idea? Pues hoy veremos cómo surge esta aparentemente tan rara idea. A finales del siglo XIX, los físicos creían estar cerca de describirlo todo, de tener una sola teoría física que describiese por completo todos los fenómenos físicos. Sin embargo, había distintos experimentos que no concordaban con las teorías físicas de la época, y cuyos resultados llevaron a los científicos a descubrir que el mundo era mucho más complejo de lo que creían. Uno de estos experimentos fue el cuerpo negro. Imaginemos un objeto hueco, como este, tal que absorbe toda la radiación que incide en él, de ahí que sea negro, y que la radia de tal modo que cuando el cuerpo llega a una temperatura estable, la energía radiada puede considerarse que está producida por ondas estacionarias. La física clásica sugiere que todos los modos tenían la misma oportunidad de ser producidos, y que el número de modos subiría proporcionalmente al cuadrado de la frecuencia, es decir, la energía asociada a una frecuencia dada aumentaba con el cuadrado de la frecuencia. Sin embargo, esto no se ajustaba a las observaciones experimentales. Es más, si esto fuera cierto, el cuerpo irradiaría energía infinita, o lo que es lo mismo, tendríamos un rayo de la muerte. En 1900, Planck resolvió esto introduciendo la llamada hipótesis de Planck, que dice que la energía que pueden absorber o emitir los átomos debía ser un múltiplo entero de una energía E1, que es proporcional a la llamada constante de Planck por la frecuencia. De hecho, Planck varió manualmente esta constante para que se ajustase lo mejor posible a los datos experimentales, por lo que él mismo decía que no era más que un útil artificio matemático. Sin embargo, 5 años después, Einstein recuperó la hipótesis de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. En él, cuando la luz incide sobre una placa metálica, ésta emite electrones. Usando física clásica, las cuentas nos dicen que, para ver el efecto fotoeléctrico, la luz debería irradiar al metal por un año entero, sin tomar en cuenta efectos disipativos. Y, sin embargo, experimentalmente el efecto es prácticamente inmediato. Además, clásicamente el efecto debería depender únicamente de la intensidad de la luz, y no de su frecuencia como sí se observa experimentalmente. A mayor frecuencia, más electrones emitidos. Einstein notó que todo esto se podía explicar usando la hipótesis de Planck, ya que en ella la energía sí depende de la frecuencia, y más aún, si la energía llega en paquetes, los átomos no necesitan acumular energía, sino que el electrón puede escapar únicamente absorbiendo un paquetito o cuanto de luz. Estos resultados hicieron ver que, en vez de considerar a la hipótesis de Planck como un mero artificio matemático, efectivamente existen unidades mínimas de energía, que la energía es corpuscular, como lo es la materia. Es más, experimentos como el efecto Compton solo se pueden explicar si consideramos a la luz como una partícula en una colisión. Todo esto hizo ver que la luz, que se creía un fenómeno meramente ondulatorio, había situaciones en las que presentaba características de partícula, una suerte de dualidad onda-partícula de la luz. Basándose en esta extraña naturaleza dual de la luz, en 1924, Louis de Broglie propuso que la materia también debería poseer propiedades tanto ondulatorias como de partícula. Y usando la expresión que relaciona el momento de un fotón con su longitud de onda, simplemente reemplazó el momento del fotón por el momento lineal de mecánica, con lo que, haciendo cuentas, vemos que la longitud de onda de, por ejemplo, Usain Bolt batiendo el récord mundial de los 100 metros planos es mucho menor que un átomo, lo que explica que sus efectos no sean apreciables. Sin embargo, en donde sí resultan de gran importancia es a nivel atómico. 3 años después de que de Broglie formulara su hipótesis, esta se comprobó experimentalmente para electrones. El desarrollo de estas ideas por científicos como Pauling, Schrödinger, Heisenberg, entre muchos otros, condujo a la construcción de la mecánica cuántica, y a ver que el universo era muy distinto a lo que pensaban los físicos del siglo XIX, que lo que se creía se había entendido casi por completo, escondía y esconde más secretos de los que podemos imaginar.